tal? Soy Rodrigo Jiménez Solomon. La semana pasada platicamos en mi programa de entrevista de un tema muy interesante. Invité a los integrantes del Consejo Editorial de Eje Central y derivado de ese programa tomamos la decisión de hacer una nueva mesa de análisis, una mesa con este Consejo Editorial que precisamente se llamará el Consejo. Y quiero dar de nuevo cuenta la bienvenida a nuestro Consejo Editorial, quien dará su opinión. No los voy a presentar a cada uno, van a ver ustedes ahorita sus nombres en la pantalla. Y vamos a hablar de un tema que sin duda es de interés general del país y que están sufriendo mucho nuestros paisanos en Sinaloa. Como ustedes vieron en Eje Central esta semana, nuestra edición se enfocó principalmente en este escenario de violencia tan fuerte que estamos viviendo en Culiacán. Y quiero ceder la palabra, por supuesto, primero a las damas, Julieta. Muchas gracias, muy buenas noches, Rodrigo. Gracias a todos, Sergio, Enrique, Pablo. Buenas noches. Pues sí, definitivamente Sinaloa es en este momento un punto de preocupación máxima. Me parece que la seguridad, además de comprometida, tiene que ver no solamente con lo que vimos con el Chapo, con la Malliza, la Chapiza, tiene que ver con una estructura de muchas décadas, de muchos años. Ahora me parece que ya estamos viendo, pues no solamente lo que se sembró, sino lo que se está proyectando. La dinámica criminal creo que se está marcando de una forma muy independiente a las estrategias, a pesar de que allá está nuestro, pues, le han llamado Batman, pero Omar García, sí, pero es un hombre con estrategia, sí, con intencionalidad, con una política marcada desde el gobierno, pero Sinaloa no se va a arreglar así, haciendo decomisos de una manera importante para dar una respuesta pues a una petición extranjera, como ya lo platicamos. Estados Unidos dio un manotazo y dijo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con las estrategias entre drogas, migración? Y esto va relacionado, y lo menciono, Rodrigo, porque no es en este momento como se va a saldar una deuda con los ciudadanos, porque no es tanto ya la seguridad. Tenemos otros estados que la padecen. Está Guanajuato, está Michoacán, pero Sinaloa es un foco rojo, es una papa caliente. Ya dijo el secretario García Harfuch, ¿no? Que sí se va a lograr apaciguar a Sinaloa, pero que va a tomar tiempo. Seguro. Sí. Adelante, Sergio. Pues yo creo que existe la gran oportunidad ahorita para el gobierno de Claudia Sheinbaum de poder sentar las bases de una verdadera estrategia que tome en cuenta las características de cada estado, ¿no? O sea, la situación no puedes combatir un fenómeno pues, tan arraigado como es de la delincuencia organizada, y sobre todo con estos grupos tan poderosos como es el cártel de Sinaloa y algunos de los personajes que están ahorita disputándose esa plaza, sin regionalizar o tomar en cuenta una serie de situaciones muy locales y muy particulares. Y creo que esta es como la gran oportunidad que tiene el gobierno de establecer una estrategia regional o estatal, digamos, para poder contener este fenómeno y que no siga creciendo. Ya creo que en el anterior gobierno, aunque viene del mismo partido de Morena, pues se veía todo bajo una misma óptica, ¿no? Una estrategia diseñada desde el centro. Y ahorita pues es una buena noticia que manden a Omar García Harfuch ahí pues a conocer más, establecer las bases, ver realmente cómo está el tema y poder, otra vez valga la redundancia, sentar las bases de una estrategia muy focalizada para ver cuáles son las causas, porque ya la población está harta de la situación, ya prácticamente vive en un estado de sitio y creo que tenía este gobierno que meter las manos ahí para poder pues hacer realidad pues algo que muchas personas y muchos analistas hemos comentado a lo largo del tiempo, de que sin seguridad no va a haber cuarta transformación, o sea, no va a haber transformación si realmente no hay de verdad una estrategia de seguridad, pero que tenga resultados. Claro, Enrique, vimos al presidente de la República, al expresidente, ir a Badiraguato, la famosa tierra de la cuna de los narcotraficantes más famosos de este país, donde incluso existen panteones que tienen tumbas que son palacios, y en Culiacán, donde hay santos como San Jesús Malverde, que la gente veneraba por ser benefactores sociales de la gente de la región, y el presidente abrazando a la madre del Chapo, diciendo vengo a cambiar la estrategia, y de pronto hoy el argumento político es que los Estados Unidos entraron, secuestraron, porque eso dijo la Fiscalía General de la República, secuestraron al Mayo Zambada y en 3 meses van 600 muertos. A ver, durante mucho tiempo se estuvo persiguiendo
el Mario Zambada es un caso paradigmático del negocio del narcotráfico. Era el único capo que nunca había estado en la cárcel y tenía operando decenas de años. Yo no voy a caer en análisis fácil de decir, pues, lo que dijo el embajador Ken Salazar, pues deberían de estar contentos que lo pescamos, ¿no? O que ya lo tenemos detenido. Sí. Claro, las formas no fueron las correctas y hay todavía mucha opacidad con respecto a cómo se lo llevaron allá. Hay suposiciones, el gobierno de Estados Unidos no ha querido dar información, no la va a dar. Eso es algo muy claro, pues, si no ya lo hubiera dado. Ahora, yo no sé cuáles sean las causales jurídicas para la desaparición de poderes de un Estado, pero eso que decía Sergio me parece realmente muy grave. Desde el 25 de julio, que fue cuando detuvieron al Mayo Zambada, lo secuestraron, a la fecha debe haber ya casi 500 muertos. Había 420 y tantos hace casi 500 muertos en cualquier lugar del mundo es una tragedia. A ver, nomás pensemos si al presidente de Francia o al premier de Inglaterra de pronto en 3 meses, por la circunstancia que ustedes gusten y manden, se mueren 500 personas. ¿Sabes qué sucede con ese gobierno? Le pasa lo que le pasó al de Francia ahorita, ¿no? Vamos, ¿no? Un voto de no confianza y adiós. Aquí el gran problema sigue siendo que nos hemos acostumbrado a la violencia, ¿sí? Claro. La violencia convive con nosotros, ¿sí? Es una lamentable circunstancia social, pero si estamos esperando que los resultados vengan desde la oficina de la Presidenta de la República o de Omar García Harfuch o de este señor que cada vez es más insostenible, y me refiero al gobernador, pues no, a ver, tiene que ser una solución en la que participemos todos, ¿no? Los medios, la sociedad en su conjunto. Pues seguimos hablando en futuro, ¿no, Enrique? Pues ya es que ya sucedió como aquella vieja película de Charlton Heston, ¿sí? Cuando el destino nos alcance. El destino nos alcanzó hace mucho rato. Hace muchas décadas. Y a ver, Pablo, esto es un problema que hereda la Presidenta de la República. Ella llega, tiene prácticamente 2 meses en el gobierno, tiene a su secretario de Seguridad, su secretario estrella, ahora yéndose a Sinaloa, lo cual, por un tema de economía básica, implica que si está en Sinaloa no está en el resto del país. Si está metido ahí, como pasó en el sexenio de Peña, que pues, hizo un operativo federal especial para Michoacán, y luego sucedió el tema de Guerrero y reventaron al gobernador Aguirre con Ayotzinapa. Las condiciones están para que pues, el gobernador de facto ya no sea el señor Rocha, ¿no? De entrada, a mí me preocupa algo y me preocupó desde que hace unas semanas un reportero le pregunta al general Francisco Leana Ojeda que cuándo va a regresar la paz a Sinaloa y contesta que cuando los cárteles se dejen de pelear. Entonces esa sensación de que no hay un adulto en casa, de alguien que ponga el control, es muy lamentable a nivel local y a nivel federal. Yo celebro que ese adulto sea hoy el secretario García Harfuch, que esté en el Estado poniendo orden, pero lo que tú dices me parece muy importante, porque si se atiende Sinaloa, ¿quién atiende a los demás estados también que están a punto de volverse en esos focos ya no rojos, sino morados? Necesitamos esa sensación de que hay un adulto en casa y si las autoridades no tienen la capacidad de hacernos sentir que se está controlando el crimen organizado, es que finalmente, ¿quién controla las calles? ¿Quién pone orden en las calles? ¿Y quién piensa en la ciudadanía que finalmente está retraída, guardada, a ver quién los va a proteger y cuándo se va a componer y qué va a pasar con todas esas personas que ya están acostumbradas a ordenar y a mandar en esas calles? ¿Cómo va a llegar el orden y cuándo? ¿Y a dónde se van a ir quienes están acostumbrados a vivir a través del crimen organizado, que ya es lo que impera? Claro, y ahí no hay que acostumbrarnos además que en la hegemonía política que estamos regresando a ella, nos acostumbramos muchos años los mexicanos a que todo era voltear a ver al presidente, ¿no? No, federalicen esto. Hubo un homicidio de alto impacto, que lo jale la fiscalía, entonces la PGR. Tenemos gobernadores, tenemos gobernadoras, tenemos una república federal, Julieta. Mira, sí, me gusta lo que estás planteando, Rodrigo, pero me voy a regresar un poquito más. Estamos acostumbrados a ver como bandos y cuando se detiene, pues de alguna manera
al Mayo, cuando se lo llevan a Estados Unidos, quedamos como en este panorama, ¿quién va a gobernar ahora en cuestión de hablar de delincuencia? Cárteles. Mucho tiempo, Sinaloa ha sido, digamos, el bastión del narco en México por excelencia. Lo quiero decir así, lo digo con toda la lejanía en la comparación, con una colmena. Ha sido el centro de la dirección de lo que se puede dar como las venas en el cuerpo y la afluencia de la sangre. ¿Qué pasa cuando no hay cabeza? ¿Qué pasa? Entonces, obviamente esto se federaliza, pero si no se lleva al macro, tenemos que regresar al micro. Claro. Y tenemos que revisar lo que está pasando a nivel local. Totalmente. Y entonces se cuestiona el trabajo de Rubén Rocha, a quien definitivamente se ha cuestionado en cuestión de logística, en cuestión de declaraciones. Y cuando escuchamos sus argumentos o su discurso, lo único que nos queda es persignarnos y decir, necesito que esto no nos esté sucediendo. ¿Qué va a pasar? Que el gobierno federal en este momento está mandando un mensaje muy claro. Qué bueno que está el secretario García Harfuch, porque entonces esto está empezándose a diluir. A ver, y no puede pasar en México que un candidato a gobernador y uno que gane declare primero como candidato que tenía contacto con el crimen organizado y comunicación. Bueno, y luego como gobernador. Gobernar, y luego como gobernador que lo tiene, ¿no? O sea, es aceptar una verdad que no puede ser. Ahí hay una realidad que yo creo que ahorita que escuchaba a Julieta y los escuchaba a ustedes, el tema del cogobierno de la delincuencia, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser posible que este señor Rubén Rocha, que está, pues es conocido, que opera para un bando de la delincuencia, pues pueda ser la cabeza que se responsabilice de dar resultados, ¿no? En esto. Entonces, hay un fenómeno que comienza ya a trascender, que es el tema del cogobierno que se da en algunas zonas del país. Y Sinaloa es el ejemplo más claro, el cogobierno de la delincuencia con los gobernadores y que opera desde la campaña, desde promover, de llevarlo de la mano, hasta que se sientan en la silla y empiezan a operar. ¿Y operan a favor de quién? No a favor de la ciudadanía, ¿no? Entonces, Sinaloa es un caso que ya no se puede sostener, es evidente, y creo que también hay que poner en contexto que no solamente es la presión de la gente del lugar, sino hay presiones también externas de decir, señores, esto ya no puede seguir así, sobre todo que también Sinaloa, además de ser pues un gran poder agrícola en nuestro país, pues se ha convertido tristemente en un poder para el fentanilo, que ahorita es el fenómeno que preocupa a Estados Unidos y las nuevas autoridades que van a llegar al gobierno en el mes de enero. Entonces, es terrible el reconocer que hay un cogobierno y que eso es lo que hace insostenible a este señor que está ahora designándose como gobernador de un estado donde está el desgobierno. Tú imagínate vivir en un lugar donde van cientos de muertos en 3 meses. Eso es de veras de terror. O sea, son 7 al día en promedio. Así es. Bueno, eso es alarmante. Y los ves, ¿no? Eso es un fenómeno bien interesante. Si tú ves las declaraciones antiguas del Chapo Guzmán, cuando lo apresaron por primera vez, cuando lo apresaron por segunda vez, y lo apresaron por tercera vez, su primera declaración es un protocolo al meter a alguien en un centro de reclusiones. ¿A qué se dedica usted? Él contestaba, soy agricultor. Soy agricultor. Sí, soy agricultor. Un humilde agricultor. Y su vestimenta... ¿Quién no recuerda con esa chamarra? Soy agricultor. En un patio lloviendo? Pero su vestimenta era esa, ¿me explico? Sí. Pero tú ves a los tantos muertos que hay ya en Sinaloa, son jóvenes. Están vestidos con ropa de las marcas más caras del mundo, con joyas. Muchos de ellos, fíjate, están siendo reconocidos como integrantes del grupo delictivo cuando son cantantes. Factureros que lavan dinero. O sea, ya está descubriéndose toda la podredumbre que además ya es socialmente aceptable presumir. Eso es lo que no se veía antes. El narcotraficante estaba en la sierra viendo los cultivos. Ahorita el narcotraficante es urbano, Enrique. Se retrata en esto Las Vegas. Esto es un reto mayor. Sí, la verdad es que, a ver, el asunto ha crecido en una dimensión tan grande que de pronto nos preguntamos cuáles van a ser las recetas para esto, ¿no? Si pudiéramos recuperar alguna experiencia de países que han combatido con esto, pues quizá la única que podíamos recuperar con alguna suerte de éxito es Colombia. Pero hay que recordar que Colombia, junto con Estados Unidos, echaban a andar lo que se conoció luego como el Plan Colombia, ¿no?
que fue finalmente lo que les permitió detener a Pablo Escobar Gaviria, ¿no? Aquí en México no se va a poder dar una situación de esa ni de broma, ¿no? Porque eso nos lleva ya a otro tema, porque finalmente esto va escalando, ¿no? El tema de la droga es así, ¿no? Bueno, tal, es un tema de salud, es un tema jurídico, es un tema de relación diplomática con Estados Unidos, ya es un tema económico, ya. Bueno, ahora ya es un tema de seguridad nacional, con riesgo o amenazas de que entren grupos armados de Estados Unidos a detener a estos capos o a matarlos. ¿Pero eso es un Fíjate a riesgo? qué nivel. ¿La gente ve eso como un riesgo? Bueno, a ver, Hay quien en lo saluda, Colombia la gente aceptó. Sí. Claro. Bueno, no le que preguntaron, ¿no? los La gente. bombazos. Bueno, La gente quiere orden. la gente quería orden. Quien lo ponga. ¿No? Entonces, a ver, se planteó el tema del Plan Colombia, tal, aceptaron que entrara la DEA y tal. Que hay que decir, finalmente lograron matar a Pablo Escobar. Bueno, aquí en México eso no va a suceder. Eso no va a suceder, como no sea por la fuerza. Pero no va a haber un arreglo entre México y Estados Unidos. Y bueno, éntenle. Y hay, pues. Bueno, pues no lo hubo, no hubo un arreglo y se llevaron al Mayo. Sí, a lo mejor Ese es el riesgo. no va a ser Zanovio, Ese, ¿no? allá iba yo. Sí. ¿No quieren? Bueno, o sea, así como nos llevamos al doctor Álvarez Machain cuando mataron a. Claro. ¿No? Pero bueno, a yo tengo un Camarena. punto, después de ti, Pablo. No, primero las damas. No, Adelante, primero. Julieta, adelante. El punto es que hasta hace algunas décadas los narcotraficantes en Sinaloa eran defendidos por la población. Se les justificaba y se les celebraba que llevaran las despensas cuando había situaciones climatológicas, cuando había eventos catastróficos. Ahora la gente y distintos Fue muy sondeos lo ha permisiva demostrado, la sociedad ya quieren. sinaloense. Entonces ya no están con uno y con el otro, ya quieren que ahora sí se pueda echar todo, aunque sea bajo de la alfombra, pero que se arregle la Pablo situación. Escobar fue diputado, quería ser presidente en Colombia, levantó los basureros de Medellín. No, Sí. hizo casas, Y hizo. ministro Fue novio era de- dueño de un equipo de fútbol. De la presentadora de televisión más importante de famosa de televisión. Aquí también Colombia. Y hemos acabó tenido tirando aviones. narcodiputados, ¿eh? Aquí hemos Y acabó tenido tirando algunos, pero, aviones. oiga, Fundó Mateo una institución que le Tira- llamó el MAS, ¿se matando- acuerdan? El Muerte a Secuestradores. Segundo. Claro, Protegiendo al sector empresarial de Colombia. Era un héroe nacional. Y el- después el otro, fue el enemigo público muerte número uno. a Pablo Escobar. Muerte a Pablo Escobar. También. Aquí hubo una diputada exnovia Bueno, del Chapo, del ¿no? Chapo, sí, Entonces, bueno, Bueno, y no algunos- estamos muy y algunos lejos. otros que no han sido Sí. novios de alguien, O pero que se ha bueno, ya dicho saben por ahí. cómo se las Pero gastan, ¿no? retomando un poco lo que dicen, a mí lo de la gente, eso me parece un punto central. Sí, ya, el crimen organizado hoy no está peleándose entre dos cárteles, no es un pleito aislado, porque tienen a la gente totalmente retraída, los comercios cerrados, No, los y la restaurantes escuela. incendiados, centros de escuelas, diversión no ni hay. hablamos, no hay, las escuelas. ¿Y quién ha pensado en ellos? Marta Reyes, representante de la Coparmex, ha pedido tregua para la gente que no tiene hoy para pagar aguinaldos, Así que no tiene ingresos económicos porque sus negocios están prácticamente tomados o cerrados, o no hay forma de operar, o hay empleados con pagando derecho de piso. Entonces, vendas o no vendas. ese es el daño colateral más importante de lo que representa vivir hoy en Sinaloa. ¿Quién ha pensado en ellos y quién ha dicho, sí, vamos a condonarles impuestos, vamos... La gente, ¿cómo? La economía, ¿cómo se va a mover? Luego, ¿Cómo? y ahora ya con drones que te avientan, ¿cómo era? ¿Cómo fue? Que avientan, ¿qué dijo el gobernador? Ah, Que Se explotó echó el dron. una- que explotó. No, Pero a ver, el fiscal de allá se aventaron Oye, una que, pero- bueno, Pero ese es un caso importantísimo. Aquí hay datos, por ejemplo, de lo que menciona Pablo, que son muy concretos, o sea, más de 500 asesinatos y decenas de desaparecidos. Pero en la parte económica, cerca de 30,000 empleos perdidos, simplemente desde la detención del Mayo a la fecha. Y el impacto económico para Culiacán en particular y el Estado asciende a 18,000 millones de pesos. O sea, ¿quién aguanta eso? O sea, entonces, un fenómeno que fue la permisividad durante muchos años, sí, de la sociedad de Culiacán en particular, para convivir con los narcotraficantes, sus familias y demás, se está revirtiendo de una manera muy peligrosa, pero también es un momento para generar conciencia en la gente. O sea, creo que el discurso del gobierno no solamente tiene que ser un discurso de nos va a llevar tiempo, es difícil, tenemos que combatir las causas de esto, no. Tiene que transmitir también un mensaje de seguridad y confianza a la gente, de ya. pero también con una labor muy pedagógica y educativa, es decir, somos corresponsables. Claro, y todo empieza, la verdad, con ¿No? la cabeza de ese estado, ¿no? O sea, es ridículo que la Fiscalía del Estado de Sinaloa hoy esté demostrado que aquella carta que envió el Mayo Zambada de Estados Unidos diciendo que
al exrector de la universidad, que por cierto fue el adversario político del actual gobernador, lo asesinaron en el lugar donde a él lo levantaron, y la Fiscalía del Estado dio una versión completamente distinta, que por cierto, ya desmintió la Fiscalía General de la República, ya dijeron bajo un peritaje, Ya quitaron hasta la aquí hay fiscal. sangre del individuo, Sí, claro. quitaron, pero no hay detenidos, Enrique. Pues bueno, O sea, eso quitaron a la fiscal eso y está impunidad. mostrando lo que ya sabemos. Las instituciones de seguridad y procuración de justicia locales están infiltradas por el crimen organizado. Totalmente. Hay que hacer una estrategia no solamente para quitarlos, de contención, a dónde van a llegar. ¿Qué sigue para Sinaloa? No es un tema sencillo. Ese es el punto. ¿Qué sigue? Porque si ya nos podemos tardar horas delineando lo que ha pasado, lo que pasa, los muertos, la situación económica, pero más bien es hacer una proyección hacia dónde se tiene que ir. Son políticas públicas, el gobierno, son estrategias. La dinámica va a correr paralelo a la dinámica de la delincuencia, de la violencia que se está viviendo en el Estado, o en la dinámica del gobierno. ¿Hacia dónde se va a caminar? En cualquiera de los dos panoramas creo que no va a ser fácil. Y se está creando un espacio para la oposición muy interesante, porque Sí. sucedió en El Salvador, ¿no? Te voy a decir, la oposición, ni para eso, Ni cuenta se ha dado. ni cuenta se dan. Digo, de veras, es la oposición actual, la oposición política en México, actualmente está tan dormida que ni esas que son pases para que anotes gol se dan cuenta de ellas. Pero Eso es acuérdate, Enrique, en Michoacán sucedió algo similar. Ujú. Se crearon las autodefensas, fue cuando revienta el tema en Michoacán, intervino el gobierno federal. No se acuerdan del doctor Mireles, que ya falleció. Sí, Acabó sí, siendo integrante de Morena. Sí. Acabó siendo integrante de Morena. O sea, Se generó, arrepintió, generó un liderazgo La- tal que fue a la comandanta oposición. que era senadora, ¿no? Nestora. No, sí, Salgado. sí. Néstor Salgado. Y ahí va el Pues, siguiente senadora. punto en la mesa. No, esto está generándose un escenario en México que muchos ciudadanos van a estar de acuerdo, como en El Salvador, donde tiene un presidente como Bukele, que dijo Híjole. cuáles derechos humanos vamos a apresar Manotazo. a los que sean o parezcan, y la gente está feliz, militarizó la seguridad. O sea, el humanismo mexicano que está presidiendo la izquierda contra una posible corriente que diga paz, Basta. paz, seguridad. Bueno, por cueste lo que ahí cueste. apareció ya una nueva, digo, el esbozo de un nuevo partido, ¿no? Lo anunció Guadalupe Acosta Naranjo, ¿no? Hacia el frente Ujú. del Cívico El Frente Nacional. Cívico Nacional. Mira, yo lo que creo es que en todos los países tiene que haber una oposición fuerte. Siempre. Le sirve al partido en el poder y a todos. Y la verdad es que las oposiciones ahora están... Bueno, es que no hay oposición. De entrada, en las cámaras no pueden, o sea, aunque voten. Pero ¿cómo va a haber Ah, oposición si... Pero a ver, una sí, oposición que sea propositiva, Pablo. Pero Enrique, ¿no? ¿cómo va a haber oposición si el gobernador de Sinaloa, de Morena, declaró y aceptó que habla con el crimen organizado? Que el crimen Pues ahí es donde, operó en esas en la elección. oportunidades... ¿Cómo va a haber Rodrigo, oposición? Si Rodrigo, no es en las estas urnas, es en las oportunidades, armas. En estas oportunidades, cuando dices, ¿de qué partido es ese señor? Ah, de tal partido. Y acepta esto, pues tenemos un chance de Sí, ¿no? pero de traer- lo malo es cuando en conjunto los gobernadores de Morena lo arropan, le dan Es digamos, esa fuerza que, exactamente. que eso realmente es Lo han increíble. ¿no? arropado, el espaldarazo que le han dado, le han reconocido su no trabajo, porque esa es la realidad, Pues es y increíble. lo tienen como si hubiera hecho algo bueno, cuando realmente lo que ha hecho es no poner orden. Yo creo que el secretario García Harfuch tiene la gran oportunidad en los siguientes días de demostrar un antes y un después. Y el son gobierno- días... El gobierno federal. El gobierno, bueno, él es parte del gobierno Sí, federal, sí, pero pero o sea, que él esté en Sinaloa ahorita no ha cambiado nada. Vamos a ver qué pasa en yo los días creo que hasta siguientes. los contrincantes del gobierno federal, los adversarios, aplaudirían que las cosas cambiaran. Deben de ahí. cuidar mucho las expectativas, o sea, y ubicarlo como en su justa dimensión, porque realmente con esta figura tan fuerte, digamos, dentro del gabinete actual, Batman, como mencionabas tú, Y o sea, en término positivo, ¿no? se le conceden poderes Que más luego allá de lo mejor humano, no le y alcanzan. puede ocurrir que haya una decepción, o sea, Claro, claro, la gente quiere decisiones rápidas, efectivas y que cambie su situación de la noche a la mañana, Claro. lo cual va a ser muy complicado. Claro. Entonces, Tiene poner razón. todo en un solo personaje, Sí, en una todas sola las- figura, los no huevos ayuda, en la digamos, misma a la canasta. solución del problema. Yo creo que el discurso tiene que ser, somos corresponsables todos y hemos sido culpables nosotros como sociedad de ser tan permisivos, de presumir que íbamos a la escuela con los hijos del Chapo, o los Mayos y demás. O sea, creo que eso la sociedad sinaloense lo sabe.
Pero Tengo a ver, muchos ahí la amigos y lo sociedad, saben. o sea, yo ahí no ¿No? estoy tan de acuerdo, Sergio, Sí, porque la gente que vive en Sinaloa, entiendo este mecanismo de que está aquí el narco y nos cuida y entonces a lo mejor tenemos las mejoras que el gobierno no nos da y las dádivas. En eso entiendo la permisividad, pero ¿qué puede hacer la sociedad si está en Sinaloa Claro. y finalmente convive con ellos? A ellos no les tocaba denunciarlos, sí, pero no poner el orden que hoy no existe. no, el orden Entonces no. son corresponsables, más bien son víctimas, a mi gusto. No, por Es supuesto. que sí, de mucho acuerdo. tiempo la población, la ciudadanía, estuvo entendida en el resguardo de hay códigos y hay respeto para la ciudadanía. Estamos en el fuego cruzado, estamos viendo dos bandos y todo se fue haciendo mucho más crudo a partir del secuestro del Mayo, ¿no? Y todo No, ya lo que tiene, yo sucedió. creo que ya Entonces, ese asunto de los por códigos, supuesto, de los Enrique, códigos eso ya... de la omertad, Pero entonces se pero acabó. sí, o sea, sí existía, pero había sí existía. matices. sí había. Y te lo digo Había porque, reglas. porque si tú Mujeres, como... no hijos, no espera, familia. caminabas por la calle, por el balcón, no pasa nada. Ellos conocen, Por ellos eso, saben. eso ya no Eso, existe. bueno, ¿hasta hace Ya. cuánto tiempo? Estoy Pues, hablando de que se detona todo desde esto que que ya estamos tiene- viendo no. a partir del secuestro del Mayo. No, a ver, No. en Culiacán No, hay, no, hay, no hay, coincido. hay una Se tienda. recrudece. Una tienda muy grande de herramientas que junto al estacionamiento tiene un pilar donde está el nombre de uno de los hijos del Chapo Guzmán que mataron hace más de 15 años. Sinaloa siempre ha sido muy complicado, pero tienes razón en algo, el mercado ha cambiado. Ya no es México el país de trasiego, por donde pasa la cocaína, que por cierto se sigue produciendo en Colombia, y Medellín es una ciudad donde se mata más gente que en la Ciudad de México. Entonces no funcionó tanto la intervención norteamericana. Pero en muchos México, años sí, Rodrigo. en muchos México años sí. pasaba la droga y iba al norte. El fentanilo, y eso es algo que yo no he escuchado declarar a las autoridades. Los norteamericanos están diciendo el fentanilo, el fentanilo, el fentanilo. Fue el eje de su campaña. Ujú, También se consume fentanilo en México. claro. Sí. También es un gran negocio en México en la producción y consumo de drogas. Pero también hay cárteles en Estados Unidos que no vemos, porque allá dicen, son consumidores. Ajá, ¿y quién se las distribuye? ¿Quién la ¿Quién la carga? recibe? Sí, claro. O sea, los culpables Hay siempre cárteles son... también. Hay Lo brokers. que pasa es que no los Hay vemos. brokers. Totalmente. No los O sea, vemos. o allá todo es, Porque como allá digo están yo, en por los grandes paquetería. edificios, Llega por los grandes paquetería todo. rascacielos ¿Cómo? de- Y tal vez no sería momento de un gran problema, una gran solución, de que México diga, y más un gobierno de izquierda, vamos a empezar a debatir con esta amplísima mayoría política que tenemos un escenario como la legalización. No puede ser también, dice el secretario Harfuch, estoy de acuerdo con él, ya dejemos de pensar que tenemos que pelear solamente a balazos, como lo dijo Calderón. Necesitamos pegarle al dinero de los maños. Así es. A la fuente de Esa financiamiento. Esa es. Desde- No es entonces un momento de desde decir, vamos a una Elliot estrategia Ness, humana, Sí, exacto. moderna. Desde Elliot Ness. Sí, ¿Cómo, exacto. cómo Esa es la Con estrategia. la la prohibición. pone en bolsillo. a la Sí, cárcel claro. por que no pagó impuestos, no por sus actividades delincuenciales. Y por cierto, lo que se perseguía con el Plan Colombia era matar a Pablo Escobar. Así es. No terminar con el negocio de no, porque estaban los Rodríguez Orejuela y estaba el otro cártel y tal. Matar a Pablo Escobar, que era una locura tenerlo ahí, ¿no? Digo, Y lastimó mucho a la sociedad porque en los años 80 Colombia era el país donde más secuestros se daban a la ciudadanía del mundo. Bueno, una barbaridad. ¿Y saben cuál es el país Bombazos. donde más secuestros hay en la ciudad en el mundo? Por lo menos en Latinoamérica. Ahora es México. O sea, Así es. la historia se repite. O sea, tal vez sí los narcotraficantes eran el que el pueblo veía como el bueno ayudador, pero la historia lo va llevando a un punto, al La otro, cosa al que otro. México es un país más grande que Colombia y el mercado y la diversificación que ha habido del Y mercado. nomás, y es oye, brutal. y la frontera, ¿No? 3.200 Y la frontera, que es el kilómetros con principal Estados consumidor. Y Unidos. otra vez, y México es una república con gobernadores Así y es. Colombia no. El primer paso es, ¿tiene que salir el gobernador de Sinaloa? Sí. Es insostenible. Es como parte lo- de. Sí, Es yo creo que es Es parte, parte de de la la solución. ecuación, sí. Es sí, insostenible, totalmente. pero ¿quién lo sostiene? A ver, la ¿Y quién lo presidenta, sube? esa es otra, porque hace rato decían en la mesa, y me Sistema, pareció muy ¿no? interesante, no lo sé, decían, Entonces, Morena se une, Sí, muestra arropa. en unidad que arropo, no hay problema. Morena, la cuarta transformación, su segundo piso, la presidenta, necesita eso. ¿No sería mucho mejor, políticamente Totalmente. hablando, diciendo, aquí adentro no hay un permitimos costo esto? político, Rodrigo. Hay un costo político de decir, nosotros, Morena, pusimos este gobernador que resultó... Ese es un costo político alto, que no veo que ahorita estén dispuestos a pagar. ¿eh? El otro día hubo algo bastante sintomático. El primer día, creo que ayer, cuando estuvo García Harfuch ahí en Culiacán, lo recibió el gobernador ahí en el Palacio de Gobierno y se reunieron, pero no participó el gobernador
en la reunión de estrategia, ¿sí? O sea, no fue convocado. O sea, No, ¿para qué le dices la estrategia? no fue convocado el gobernador. Imagínate, ¿no? No, pero es sintomático. Y yo creo que lo que están esperando, bueno, especulando un poco, es el hecho de que García Harfuch, después de los días o semanas que esté ahí, tenga un diagnóstico muy acabado y como parte de la ecuación y la solución puede entrar en ese esquema, pues la salida del gobernador, pero ya con un plan y una estrategia que toque también ese tema político, Claro. ¿no? Y las consecuencias que puede tener. O sea, él tiene que llegar ahí a Palacio Nacional y plantearle los escenarios a la presidenta y decir, la cosa está así, y los escenarios en los que tenemos que actuar es A, B y C. Claro. Usted La decide, dinámica, sí, usted claro. decide. Y eso es ¿Con qué urgente. nos vamos? Eso es urgente. Y lo van a hacer lo más rápido no es para posible, dentro de unas por semanas. supuesto. Eso tendría que ser para el primer paso. Antes de que llegue Donald Trump a la presidencia. Por lo menos porque tienen que llegar con algunas cuestiones Cambios, y mejoras. cambios y sobre todo resultados en ese terreno, ¿no? O sea, Sinaloa es igual a fentanilo para Estados Unidos. Así es. Así de fácil. Totalmente. Sí, la Y fábrica. por de- eso este decomiso, decomiso gigantesco, ¿no? es un primer mensaje. sí, 400 millones de dólares, calculan, ¿no? de dosis en el mercado. Nunca Sí, sí, sí. antes se Y, había y para la registrado. presidenta, no, yo repito, o sea, cuando hubo un papa que salió y dijo en la iglesia se lastima, en la iglesia Totalmente. cometen delitos algunos curas, en la iglesia se abusa de ciertos niños y lo vamos a combatir. Eso le abrió el corazón a mucha gente que cree en la iglesia. Tapar las cosas, tapar el sol con un dedo, a futuro es Mea peor. culpa, creo yo, a tiempo genera simpatías hasta de los contrarios. A ver, yo siempre he creído eso. la- Siempre he creído que un gobierno que reconoce algo así, oigan, yo no sé si el anterior presidente al final había dicho, bueno, nos equivocamos en salud porque el INSABI no funcionó, nos equivocamos en seguridad porque fueron 200,000 muertos y más de 50,000 desaparecidos. Acertamos en los programas sociales, acertamos en la macroeconomía, que está bien, tal, ¿no? Pero, pues finalmente tratamos, pero nos equivocamos en estas cosas, ¿no? Es que es como el Eso le hubiera alcoholismo. ganado simpatía. Es como el alcoholismo. El primer paso es reconocerlo. Por Aquí eso. hay que reconocer que Bueno. se ha fallado. que- Pero te dicen que no. Tú le preguntas a alguien a lo mejor de Morena, ¿cómo lo hizo López Obrador en seguridad? Te va a decir, muy bien. Ah, por Pero a ver, supuesto. 200,000 muertos, Es muy que, bien. respondiendo a tu Claro. pregunta, sí, hay que hacer un mea culpa, hay que decir, sí, esto hay que cambiarlo. No ha funcionado, se ha hecho mal. Eso es lo que Creo tienen lo están que haciendo, reconocer. Pero Porque el discurso de lo que Ya fue, ya no es estalló el abrazo, coche, balazo, no estalló el coche. A ver, o sea, de entrada, hay que a saber ver, dividir, ¿no? El gobernador de Sinaloa no es la presidenta de la República. Sí. Genaro García Luna, y fíjate lo que voy a decir, preso en los Estados Unidos por vínculos con el crimen organizado, no es Felipe Calderón. No es. Felipe Calderón ya lo dijo, nunca lo vi, no lo identifiqué, me equivoqué. Bueno, es innegable si García Luna está en la cárcel, ¿no? Sí. Es momento de que esto cambie. bueno, entiendo lo que estás diciendo. Es momento de decir, hijo, nos equivocamos al proponer. O no sabíamos, a ver, también se vale, también se vale Bueno, decir, a ver, ahí ya es un sería gobernador. asumir que él, a ver, primero, uno puede pensar que tenga ligas con. Yo no tengo los La datos certeza. duros para asegurar esto. Por supuesto que se habla de esto en los medios, tal, pero yo no puedo. Pero lo que sí me parece es que hay una inoperancia en el Estado, una inoperancia política y de seguridad de la cual él es responsable. Yo no podía decir que se vaya por narco. No podía decir todos los elementos. De lo que sí tengo es que en un lugar donde matan a 500 personas en 3 meses, No pueden es negar. porque Bueno, no está yo gobernando tampoco bien. puedo decir Ese si es narco o no, pero puedo decir que el señor ya declaró 2 veces que habla con el crimen organizado, que desaparecieron a su contrincante político, que dijo que estaba en los Estados Unidos y no lo ha podido probar, Igual puede parecer. que su oiga, fiscalía estaba involucrada cuidando a los líderes del crimen organizado. Es que, ¿qué Bueno. elemento más necesitamos para decir, señor, por favor, hágase a un lado? Pues lo y que- qué clara muestra que ni su familia vive en Sinaloa. No, por supuesto Bueno, que no. Pero Eso aquí- pasó también con la Bastida cuando era gobernador. Se ha pasado en Pues él se Sinaloa tuvo siempre. que ir. Siempre, pues es una condición de gobernar un estado tan complicado, ¿no? Y aquí la importancia es cuidar Sinaloa, porque esto, obviamente, si ya tenemos contagios en otros estados, ¿qué puede pasar Claro. después en otros lugares de la República Mexicana? Se debe contener, por supuesto, y es el momento. A mí me preocupa que haya un cálculo político
en el cual, con esta obsesión que tienen de no parecerse al gobierno de Calderón, que es el que siempre están tomando como referencia, después de que ya pasaron muchos años, 18. quieran que Sinaloa no sea el Michoacán, digamos, que fue para Felipe Calderón. O sea, y están buscando la manera de que no ocurra algo similar y pueda parecerse, y para ellos lo ven como una pérdida política, porque están haciendo un cálculo político, subordinando a lo mejor temas de seguridad que afectan a la población, porque así se maneja, digamos, también la parte de este gobierno. Sí, ¿no? puede ser. Digo, tal vez Es muy triste. tal vez yo soy muy pero iluso, pero yo vi una presidenta de la República ganar por una mayoría no militante de Morena. Y yo siento que daría muchísimo una presidenta que dijera, este es el control político sobre mis gobernadores y gobernadoras y esto no se permite aquí. A ver, eso, digamos, en la praxis política funciona así. En un discurso federalista, pues técnicamente los estados son libres, soberanos, y tú tienes que esperar que haya las condiciones para la desaparición de poderes, ¿no? Hasta que les convenga. No, bueno, por eso. A los estados, por eso digo, hablo ¿no? de la praxis. Yo soy libre y soberano hasta de que no jure puedo. y de facto, ¿no? No puedo y Dirían. te digo, ven, papá, No, por federación eso, y pero a resuelve, ver, güey. yo creo que la presidenta ha sido cuidadosa con esto, respetando, por supuesto, la soberanía del Estado, pues, ¿no? A ver, el Estado es un Estado ahí, nosotros vamos a ayudar porque así nos lo exige el Pacto Federal, y me parece, ahora, lo que pase abajo de eso, es decir, la Realpolitik, ¿no? Es otro tema, pero me parece que le vendría bien a la presidenta de México que se resolviera quizá con la salida de este hombre el tema de... ahora, no se va a resolver, ¿eh? O sea, ojo, el que se vaya Rubén Rocha no resuelve de facto el asunto. Pero es un primer paso de Sí, decir, o sea, a la mejor- vamos a es un resolver las discurso cosas. ¿Quién va a bien llegar? ¿Un sólido. duro? ¿Un duro? No, pero digamos, hay que ponerlo tan sencillo como esto. ¿El señor abona la solución del problema? No. Si se va. No. Hoy estando ahí. Ahorita, No. estando No, creo que no. en el Ejecutivo de Sinaloa, no. ¿Lo agrava? Sí. Claro. Bueno, Señor, por supuesto. hágase un lado. Un primer mensaje Sí. positivo para la ciudadanía, para el gobierno federal, es comenzar a poner orden en la casa. No, Y y siempre, esta- históricamente en México, los presidentes al principio de su mandato, Manotazo. y ejemplos tenemos. Muchos. Varios, pero a ver, tenemos a los tres Históricos. niveles de gobierno trabajando en el problema. Entonces, muy bien que haya estrategia, muy bien que se esté pensando en cómo se va a resolver esto, pero también el discurso es importante. Volviendo a lo que decía yo en un principio, si el general dice, cuando los cárteles se pongan de acuerdo habrá seguridad, entonces, ¿dónde está la autoridad? O sea, es dos niños peleándose y el papá viendo, Y mañana otra vez se van a pelear. y mañana es a de pelear. Tiene que haber, si los tres niveles de gobierno están trabajando en resolver el problema, tiene que haber resultados y tiene que haber un discurso que la gente sienta que finalmente esto hay alguien trabajando para ello. Pero si ni eso es lo que se escucha, no hay acciones removiendo al gobernador, no se reconoce desde la presidencia que existe un problema real, se arropa a un gobernador que no está trabajando, entonces, ¿cuál es la sensación que tiene la gente? Claro. Y por último, también se ven grupos delictivos, los dos. Es más, es el mismo dividido, complejo, Vienen de la misma. atacando la estrategia de seguridad implementada. A ver, le están dando de balazos y bombazos a los medios de comunicación. Eso quiere decir, no quiero que se sepa lo que está pasando. Acaban de tumbar la mayoría de las cámaras en Culiacán. Acabamos de ver un ataque con dron que en la federación decían que podía ser un coche y allá en Culiacán dijeron que era un dron. Hay contradicciones Un entre coche que se autoridades. incendió solito. O sea, ellos también dicen, no vengas. Nada de que me voy a poner de acuerdo o hazle así. No. No vengas y no te metas porque va contigo también. Pues se antoja, obviamente, como sabemos, complicado, pero ya estamos ahí. Ya la sociedad está ahí, el gobierno está ahí, la presencia está ahí. Me parece que en los próximos días sí va a haber más cuentas. Ya vimos el primer decomiso importante y de eso se va a tratar también la presencia de Omar García Harfuch. Va a haber algunas otras noticias importantes que empiezan a dar solución y luz a Sinaloa, Bueno, me parece. El golpe de regreso a propósito de que les decomisaron un cargamento de ese tamaño. Ujú. Si a toda acción hay una reacción.
una ley física. Un péndulo. Habrá que ver qué pasa ahora, pero me parece que va a seguir dando de qué hablar Sinaloa Por en los supuesto. próximos días. Bueno, respuestas ha habido todos los días. Todos los es que días. Todos los días hay respuestas. Y hay elementos de seguridad también muertos, ¿eh? También. Sí. O sea, gente mexicanos que están lamentable. sirviendo a su país, que están siendo Sí, sí, sí. Sí, sí, víctimas muertos en el combate. del delito del en el combate, deber. ¿no? ¿Y saben qué? Va a haber más. y Qué habrá pena, más. va a haber más. Y en todo esto, ¿qué juega, por ejemplo, qué papel juega lo que pueda declarar el Mayo Zambada en Estados Unidos? Que está ¿no? pendiente, ¿no? Su O audiencia sea, por porque eso, ese es un Pero tema ahí que te voy a decir, eso no lo vamos a saber. Y esta es una carta que jugará el gobierno de Estados Unidos. Bueno, y los chapitos, que Su beneficio. sí son testigos protegidos, no son testigos protegidos. O Tampoco sea, los nos Estados vamos a- Unidos tampoco nos jugando vamos a al enterar. backyard con Tampoco México nos vamos otra a vez, enterar, ¿no? querido Rodrigo. Son cartas que ellos juegan y que las saben jugar bien aparte. Hay que decirlo. Pues bueno, Ay, ni hablar. Pues muchas gracias por acompañarme en esta mesa en el Al consejo. contrario, gracias. Nos vemos la próxima Gracias. semana. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches.